El día de hoy nos tocaba ver eh, el tema del seguro integral de salud. Entendemos que el seguro integral de salud es el seguro que el Estado ofrece a través del Ministerio de Salud. Antes de eso, solamente para dejar claro un aspecto que ayer estaba este, quedando un poco indeciso. Acá tenemos la lámina del día de ayer, dice FISAL, Fondo Intangible Solidario de Salud. Dice Unidad Ejecutora del Seguro Integral de Salud. O sea, es solamente para el Seguro Integral de Salud. Y es la única institución administradora de Fondo de Aseguramiento de Salud, IAFAS, pública, encargada de financiar atenciones de salud a las personas que padecen de alguna enfermedad de alto costo, como las oncológicas más frecuentes de la población, que ya lo dijimos, cáncer de cervix, cáncer de próstata, etcétera, etcétera, y la insuficiencia renal crónica en todos sus estadios, las enfermedades raras o huérfanas y los procedimientos de alto costo. Entonces, queda claro que el FISAL es un organismo, es una unidad ejecutora del Seguro Integral de Salud, que se activa a demanda cuando hay un paciente, una situación que requiera financiamiento para la atención, ¿no? Entonces, eso es necesariamente importante conocerlo, ya lo dijimos ahí en esta lámina, y ahí abajo teníamos el video que ustedes podrían seguir revisándolo, y ahí vienen otros videos ligados que pueden darle mayor énfasis al tema. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre el Seguro Integral de Salud. Hemos hablado sobre el aseguramiento universal y ahora hablemos sobre el Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud, o SIS, que como se le conoce, es el organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Salud y es una institución administradora de fondos de aseguramiento, las IAFAS, ¿no? De naturaleza pública. La función de aseguramiento es proveer cobertura de riesgos de salud, desarrollando mecanismos de pago a prestadores de servicios de salud institucionales o individuales y hacer auditoría de seguros. ¿Qué significa esto? Significa de que el Seguro Integral de Salud es la que tiene el dinero, es la que recibe el dinero del Estado directamente y desarrolla mecanismos de pago a prestadores de servicios de salud. Esos mecanismos de pago son la forma como le va a pagar a las IPRES, en este caso cualquier hospital, ¿no? Para que sigan desarrollando las actividades asistenciales en función a ciertos indicadores que lo que van a hacer es desarrollar una actividad ampliamente, digamos, favorable para el asegurado en este caso, ¿no? Pero también hace auditoría de seguros, o sea, no solamente estamos hablando de que se encarga de pagar, sino que está revisando continuamente que los expedientes, los documentos que se han enviado al SIS esté acorde a la normativa y a la directiva para evitar el riesgo moral. ¿Qué es el riesgo moral en seguros? El riesgo moral es cuando tú atiendes a alguien sin merecerlo y eso está originando que otra persona que sí lo necesitaba no pueda ser atendido porque se han malgastado los fondos de una u otra manera. Entonces ese riesgo moral se va limpiando, digamos así, con la auditoría de seguros. Para poder entender mejor al SIS, tendríamos que remitirnos a cómo fue el SIS, cómo se creó, y así vamos a ir entendiendo cuál es su función y qué es lo que está haciendo ahora. En el año 1997, el Ministerio de Salud crea un programa de subsidio a la demanda denominado Seguro Escolar Gratuito. Ahí empieza todo, con el Seguro Escolar Gratuito. Y cubría a los escolares matriculados en las escuelas públicas a nivel nacional. Con eso, todos los pacientes o todos los niños que estaban cursando estudios matriculados en algún colegio nacional, ¿no? Público, recibían o tenían un seguro escolar.
de tal manera que lo cubría sobre ciertos siniestros, ¿no? Ciertas atenciones y podría acceder a cualquier hospital del Ministerio de Salud. En el año 98 se fue agregando y se creó otro programa de subsidio denominado Seguro Materno Infantil. Y a este seguro ya cubría a las gestantes y a los niños menores de 5 años. Entonces ya comienza a crecer la cobertura. Y ambos programas se fusionaron a final del año 2001 en lo que se conoce después como Seguro Integral de Salud. Entonces ya teníamos a las madres gestantes, a los niños menores de 5 años y a los niños que estaban en edad escolar. Entonces, esto hace de que se fusione y se formalice la creación del Seguro Integral de Salud mediante ley del Ministerio de Salud 27657 en enero del 2002. Entonces, en enero del 2002 ya nace formalmente el Seguro Integral de Salud y se constituyó como un organismo público descentralizado del Ministerio de Salud, siendo aprobado su reglamento de organización y funciones ya en el 2002 por un decreto supremo del Ministerio de Salud. Entonces, esto ya nos marca cómo fue que se inició como seguro escolar gratuito, luego se agregó el seguro materno infantil, luego se fusionan los programas, sale con una ley y se genera, se constituye como un organismo público descentralizado, o sea, entra al organigrama del Ministerio de Salud para crear su propio reglamento, organización y funciones. Pues bien, este Ministerio de Salud va ampliando el Seguro Integral de Salud y comienza a ingresar ya a la época del Aseguramiento Universal de Salud. Entonces, antes de eso, los beneficiarios del SIS, se señalaba que eran aquellas personas que no contaban con un seguro de salud y que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema. Así comienza el Seguro Integral de Salud antes del aseguramiento universal y solamente estaba orientado a personas que estaban en condición de pobreza y pobreza extrema. Entonces, sí establecía ya alguna diferencia entre ellos que era necesario aclararlos, ¿no? Entonces decían los que eran asegurados, los que eran afiliados y los que tenían atenciones. Los términos son importantes, sobre todo cuando se quieren hacer auditorías de seguros, ¿no? Entonces, cuando se hacen las publicaciones y decimos, tenemos tantos afiliados, tenemos tantos asegurados. Entonces, por ejemplo, asegurados se consideran los afiliados que tienen contrato de afiliación vigente en un periodo de estudio. No se incluyen a la gestante debido a que su permanencia en el sistema de seguro de salud era temporal, hasta 42 días posteriores al parto. Entonces, los asegurados eran los afiliados que tienen un contrato vigente, mientras que los afiliados eran las personas que suscribieron contrato en algún momento, ¿no? Y que no necesariamente tengan el contrato vigente. Entonces, había que definir este tipo de cosas porque muchas veces se presentaban proyecciones y decían, tenemos tantos afiliados y tantos asegurados, y resultaba de que no necesariamente el número de asegurados era igual al número de afiliados. ¿Ya? Y las atenciones son las prestaciones otorgadas a los beneficiarios del SIS en el establecimiento de salud y mediante los equipos itinerantes en un periodo determinado. Los equipos itinerantes son aquellos que salen a atender, ya sea por campañas, por hospitales de campaña, por atenciones en domicilio, etcétera, etcétera. Los planes de seguro integral de salud a partir de los grupos poblacionales priorizados en ese momento eran 5, antes del aseguramiento universal. Había un plan A, el plan de niños de 0 a 4 años de edad, hasta 11 meses y 29 días, o sea, menores de 5 años. El plan B, niños y adolescentes entre 5 y 17 años, los que estaban en edad escolar. El plan C, las gestantes o puérperas hasta 42 días posparto. Hasta ahí teníamos todos los integrantes del Seguro Integral de Salud que se habían fusionado. Si recuerdan ustedes, madres gestantes menores de 5 años y los niños en edad escolar de 5 a 17 años. El plan D era mayores de 18 años de edad, o sea, ya no estamos hablando de que estaban en edad escolar, que se encuentren en una situación de emergencia de acuerdo a la ley, siendo este el único caso en el que no se afilian, sino que se deben ser atendidos de inmediato. Bueno, este plan D ya prácticamente era una redundancia a lo que establecía la Ley General de Salud,
que decía que todas las personas deben atenderse en situación de emergencia, sin importar su edad, su sexo, su condición de asegurado o no, simplemente por ley de emergencia se le tiene que atender, ¿no? Entonces, el plan D estaba dentro de eso, solo que marcaba la atención integral completa. El plan E, conformado por 9 grupos, ya estamos hablando de una ampliación, 9 grupos poblacionales de escasos recursos, determinado por la resolución ministerial 591-2006 del MINSA, y que incluía las organizaciones de base y guaguaguasis, lustradores de calzado, los cónyuges, los indultados inocentes y familiares directos, víctimas o familiares de violación de derechos humanos contemplados en las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, víctimas de violencia social, mujeres víctimas de esterilización forzada, víctimas de violencia política, población amazónica dispersa y excluida, población altoandina dispersa y excluida, agentes comunitarios, promotor y promotor de salud, partera, partero, vigía, salud, delegado de salud, voluntario de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos agentes comunitarios podían acceder al plan E del Seguro Social. ¿Sí? Entonces, esto en verdad era un plan que nace a raíz de una serie de recomendaciones y decisiones políticas, donde incluyen a víctimas de la violencia política en 1980-2000, no pone, por ejemplo, víctima del terrorismo, pero le ponen violencia política, víctima de violencia social, mujeres víctimas de esterilización forzada, era un cliché más político. Cuando este plan E sale, se lleva a ámbitos más políticos que técnicos. Y fue una de las críticas que se le hizo a este plan E, que les pone cliché y títulos para temas que deberían haber sido más técnicos que políticos. Pero, inclusive a indultados, inocentes y familiares directos, ¿no? Entonces, más orientado a estos temas que a otras cosas. El CIS, antes del aseguramiento universal, comenzó a ingresar a los afiliados en base a una evaluación, socioeconómica. Por ejemplo, acá dice en el lado izquierdo, usuarios al inicio y solicita una afiliación. Esta puede ser directas, gestantes de la zona altoandinas, adultos focalizados en en emergencia, niños en situación de abandono, indigentes, eran evaluados directamente y por esta razón, por estas condiciones, pasaban de frente a la firma de contrato de afiliación y entraban al Seguro Integral de Salud. Cuando se hacía de forma indirecta, todos los posibles beneficiarios tienen que pasar una evaluación socioeconómica y esta evaluación socioeconómica la realizaba personal del CIS y lo determinaba en categoría A, categoría C o B. De la categoría A no ingresaban a CIS, ¿no? Entonces acá por eso dice al lado derecho, 3 categorías A, B y C, ingresaban solo los que se encuentran en categorías B y C, bajos recursos y sin otro tipo de seguro. La categoría A, sectores de clase media y alta, ellos no ingresaban al Seguro Integral de Salud. Entonces, esto básicamente iba orientado a seleccionar a la gente de bajos recursos en pobreza y pobreza extrema para que gozaran de beneficio del Seguro Integral de Salud. Luego, se fue haciendo una reevaluación de todas estas actividades y se le dio ya, digamos, herramientas técnicas, ¿no? Para poder dotar al Ministerio de Salud y al CIS herramientas técnicas que pudieran hacer viable el hecho de tener un seguro integral de salud. Para esto, en los lineamientos de la política general, los lineamientos generales de la política del 2002 al 2012 generaron las iniciativas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, que eran acciones para disminuir la prevalencia de desnutrición en los casos de gestantes, programa de promoción de la salud en las instituciones educativas y programa de salud en municipios.
el uso racional de los medicamentos, suministro y uso racional de los medicamentos, se implementó la política de conducción y monitoreo del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, importantísimo para poder saber qué medicamentos usábamos. Hasta antes de eso, les recuerdo de que muchas veces en los hospitales se usaban medicamentos que no estaban aprobados en el sistema de farmacovigilancia, o sea, salían nuevos al mercado y se utilizaban sin estar dentro del petitorio de los hospitales, y esto generaba compras extraordinarias de alto costo. Fortalecimiento del seguro integrado de suministro de medicamentos, SISMED, ¿no? Que luego va a pasar ya a otros organismos supranacionales para poder generar la compra de medicamentos a nivel nacional. Luego se propuso también impulsar el nuevo modelo de atención integral. La idea era revertir los indicadores malos en poblaciones vulnerables, cobertura de partos atendidos en los establecimientos de salud y el desarrollo de recursos humanos con respeto y dignidad, ¿no? Entonces, esto tenía que capacitar a las personas para poder generar una suerte de mejora en la atención a los pacientes respetando su dignidad. Si hablamos de dinero, vamos viendo que justamente el SIS comienza a tener mayor relevancia y a obtener mejores transferencias. Lógicamente, como hablamos ayer, siempre eran menores a las necesidades, había una carencia de recursos, pero ya se dotaban de algunas partidas especiales. Más aún cuando se agregan, como dijimos, el plan E, donde se tenía que ingresar a este seguro integral de salud a mucha gente, entre ellos, por ejemplo, los indultados, ¿no? Indultados inocentes, entre comillas, y ahora sabemos que muchos de los indultados han estado ejerciendo nuevamente acciones de terrorismo. Pero bueno, esos son temas totalmente apartes. La idea es que finalmente, igual, sea quien sea, y lo que hayan hecho, lo que no hayan hecho, simple y sencillamente necesitan atención porque son seres humanos, solo que tenía que haberse abierto el seguro en su momento para todos, lo cual se hizo ya posteriormente cuando se hizo más técnico. Entonces, simplemente esta lámina es para mostrar que va ingresando mayor cantidad de dinero poco a poco, cada año va ingresando mayor cantidad de dinero para sostener el seguro integral de salud. Y en ese sentido también comenzó a crecer la afiliación en el Seguro Integral de Salud, sobre todo a la población rural. El 50.4% de las personas afiliadas eran del ámbito rural, 21.8% del ámbito urbano y 27.7% del urbano marginal. Esto era en medida de lo que se buscaba de tener mayor afiliación en el ámbito rural y urbano marginal, porque se suponía que eran los segmentos C y D que se buscaban afiliar por tener menores recursos. En el grupo E solo abarca el 2.5% de afiliados en el 2005, llegando a 2.4% en el 2006, que como dijimos, desgraciadamente este grupo fue abierto en su momento, sin visorar de que esto iba a crecer totalmente, y evidenciando un sesgo político para la afiliación, por eso que eran pocos, pero estaban ahí. El CIS antes de la AUS dice dos grandes problemas en el aspecto presupuestario del CIS. La insuficiencia de presupuesto asignado al CIS por el Estado por relación a la necesidad de salud, ya lo vimos, fue creciendo, pero igualmente era insuficiente, toda vez que su monto no permite la satisfacción de la población. Y el segundo gran problema del CIS, la existencia de una inadecuada gestión de las autoridades regionales respecto al presupuesto enviado por el CIS para su distribución a los establecimientos de salud en la región. Entonces, es un problema y una deuda que se tiene desde el punto de vista técnico y político de que las regiones tengan que estar a la altura para el manejo realmente de los fondos. Miren, nosotros tenemos unos fondos completamente limitados, pero de esos fondos limitados, según unos estudios realizados por agencias internacionales, tenemos una ineficiencia en el gasto de aproximadamente del 50%, tanto en el salud como en el MINSA, ¿no? Estamos hablando del CIS.
Y ahí están cuando, por ejemplo, hablamos en salud de los pacientes que son atendidos y que se le tienen que repetir análisis porque se perdieron los análisis, o se tienen que repetir análisis y exámenes porque se le vencieron para una operación y tienen que volverlos a hacer todos juntos, o simple y sencillamente porque las historias clínicas donde no hay historia clínica electrónica se han perdido, o porque simple y sencillamente el médico no vino y tuvieron que reprogramar una cita, una atención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos insuficiencia en la gestión de la atención, de la provisión misma y mucho más todavía en la gestión de las autoridades regionales para la provisión adecuada y a tiempo de los recursos. Les voy a hacer dos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una programación de una cirugía en una prestación asistencial, ¿no? Programan a los pacientes que están en lista de espera, llega el día de la cirugía y se suspenden 2 intervenciones quirúrgicas. ¿Qué pasó? Comienzan a hacer la investigación, la auditoría, y resulta de que el paciente jamás se enteró de que estaba programado para la intervención quirúrgica. No le habían avisado. Y cuando comienzan a hablar con las personas encargadas de hacer esta situación, sí, le dejé un mensaje, pero no me contestó. Y simple y sencillamente ese día 2 turnos se perdieron. Y sin embargo teníamos médico, enfermera, técnico, vigilante, luz, agua, teléfono, material estéril, qué sé yo, todo se perdió y eso es dinero que se malgasta, ¿no? Entonces hay una inadecuada gestión a nivel de la prestación, porque esos son temas que se pueden prevenir y no se deberían dar. Sin embargo, también tenemos una inadecuada gestión de las autoridades regionales respecto al presupuesto enviado por el CIS. Muchas veces nosotros vemos que cada vez que va al Ministerio de Salud, los directores o a las DIRIs a entregar sus documentaciones, se las piden todavía que le den por triplicado, todavía seguimos con la asistencia manual, a veces se pierden los expedientes, a veces no, simple y sencillamente no se revisan, y finalmente los establecimientos tienen retrasos significativos en la provisión de las partidas para la continuidad de la atención, y esto retrasa realmente el presupuesto que se le asigna a los establecimientos, y con ello se pierde la oportunidad de atender a las personas cuando las necesitan. Ahí tenemos, por ejemplo, que en cada establecimiento tenemos gente que está trabajando y le pagan cada 4, 5, 6 meses. Esto sigue existiendo todavía, desgraciadamente es una inadecuada gestión de las autoridades regionales respecto al presupuesto y cómo se distribuye en los establecimientos de salud. Entonces son problemas que tenemos que resolver y resolver rápido, porque si pocos recursos tenemos y contratamos con esos pocos recursos al personal y el personal no recibe su pago, comprenderán que su trabajo y su calidad de atención no va a ser la misma, ¿no? Entonces, si la entrega que va a dar a sus pacientes no necesariamente va a ser la misma. Muy bien, ¿qué es cuál es el otro aspecto relevante? Perdón. Los avances que ha tenido el CIS ya para el año 2020, los importantes avances en el CIS desde la creación de la Ley de Aseguramiento Universal de Salud ha permitido el incremento sustancial de afiliados. Ya hemos visto el día de ayer, estamos más del 98% de afiliados, impulsados básicamente por el área de la pandemia, y aunque se debe reconocer que la falta de control y gestión a nivel del CIS y del establecimiento de salud sigue siendo uno de sus principales problemas, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que decimos, esto ya se avisoraba en el año 2006 y ahora seguimos mencionándolo después de la creación del aseguramiento universal, 13 años después, al día de hoy, siempre sigue siendo, o sea, los importantes avances en la afiliación ha sido impresionante, ya tenemos claro. Pero esto ha sido impulsado básicamente porque la gente se enfermaba y tenía que ir a los hospitales, y los hospitales comenzaron a afiliar a todos los que llegaban enfermos por la pandemia. Pero eso no ha cambiado el hecho de que haya falta de control y falta de gestión a nivel del CIS y del establecimiento de salud mismo. Entonces sigue siendo uno de los principales problemas. El CIS es actualmente un seguro de salud dirigido para todos los peruanos y extranjeros residentes en el Perú. Ya no hay el cliché de que solamente a los indultados o a los de violencia política y todo ese tipo de cosas que nunca debieron existir.
porque marca un sesgo político, no un sesgo técnico. Entonces, el Seguro Integral de Salud atiende el seguro al, a los peruanos y extranjeros residentes en el Perú que no cuenten con otro seguro de salud vigente. No interesa el estado socioeconómico, sino que se garantiza por derecho constitucional, por derecho de la ley, la salud a todos los peruanos, ¿no? Y esto debe ser una obligación del Estado como ente que maneja los fondos públicos, el dar la protección de salud a todas las personas del territorio nacional. Y lo que sí, para que esta carga disminuya como subsidio, ¿no es cierto? Lo que tiene que promover el Estado es la formalización del empleo para que las personas tengan planillas y vayan a una contribución por parte del empleador y se convierta en un seguro tipo e-salud, a proveer de recursos necesarios y adecuados a al Fospolis o al Fospol o como ya vaya cambiando su nombre, a todas las instituciones castrenses para que puedan atender con diligencia y oportunidad también a sus afiliados, ¿no? Y generar los espacios adecuados para que seguros privados puedan atenderse, los que puedan pagar, paguen por este tipo de atención. Y entonces así disminuiría cada vez más la carga fiscal de subsidios a los pacientes que no tengan este tipo de aseguramiento. Por eso el CIE es actualmente un seguro de salud dirigido para todos los peruanos extranjeros residentes en el Perú que no cuenten con otro seguro. Entonces, la única forma de bajar esto es que el Estado haga políticas para formalizar el empleo y darle condiciones dignas y adecuadas. Y de tal manera eso, hacerlo así. Pero esto algunos dicen, oye, es trasladar el problema del MINSA a salud. Sí, pero esto también tiene que dar un importante vuelco técnico a nivel de las personas que manejan la seguridad social y salud, los que manejan el CIS, los que manejan el Ministerio de Salud, para ir creando las condiciones adecuadas en número, infraestructura, equipamiento personal, que pueda generar toda una cobertura adecuada, oportuna y de calidad a los pacientes. Para eso, no solamente se trata de hacer cambios en las afiliaciones ni nada por el estilo, sino pasa por desarrollar nuevos establecimientos de salud, desarrollar nuevas políticas de atención, desarrollar nuevas guías de práctica clínica, desarrollar nuevos procedimientos de pago, mecanismos de pago, para evitar que la gente simple y sencillamente vaya a atender convencido de que igual su sueldo va a estar garantizado, porque esto desalienta el avance de cada una de las cosas, ¿no? Entonces, esto debería tener, no disminuirle ni quitarle, sino debería tener un plus adicional, por ejemplo, para las personas que trabajan en lugares alejados, ¿no? En base al cumplimiento de ciertos indicadores sanitarios, y esto podría dar que cada uno se esfuerce para mejorar la calidad de atención de salud. Entonces, hay muchas cosas por hacer, muchas políticas que implementar y técnicamente desarrollar mejores condiciones para los pacientes. ¿Cuáles son los beneficios del CIS que se ofertan actualmente? Hay unos beneficios de CIS generales que son bonos de sepelio y traslados. El monto máximo de devolución varía según la edad del fallecido. Un óbito o natimuerto con más de 28 semanas de gestación recibe 350 soles. Un recién nacido fallecido con menos de 29 días de nacido tiene 350 soles que se dan para el bono de sepelio y traslados. Fallecidos de 29 días hasta menores de 12 años tiene 700 soles de bono para el sepelio y traslados. Fallecidos de 12 años de edad a más tienen hasta 1.000 soles de bono de sepelio y otros lados. Sin embargo, se permite únicamente la devolución de los siguientes gastos. O sea, tendría el paciente o los familiares en este caso, ya murió el paciente, tienen que sustentar los gastos del ataúd, de la capilla ardiente, de la mortaja, el derecho de cremación, del nicho, del traslado del fallecido,
sea, todo ese tipo de documentación tiene que presentarla para llegar al monto que se pretende reclamar como bono de sepelio y o traslado. Bueno, a raíz de todos estos cambios que fueron generándose en el plan A, plan B, plan C, finalmente esos desaparecieron. Como les dije, comenzaron a entrar a los tipos de seguros y el SIS se convierte en 5 planes. El SIS gratuito, el SIS emprendedor, el SIS independiente, el SIS de microempresas y el SIS para todos. Este es una diferenciación de los tipos de seguro integral de salud bastante interesante porque comienza a tomar en cuenta la situación real que tiene nuestro sistema. Por ejemplo, el SIS emprendedor. El SIS emprendedor está orientado a aquellas personas que tienen un emprendimiento, una actividad económica, que son independientes, pero que no tienen ningún tipo de seguros, ¿no? No hay una situación igual que el CIS independiente, o sea, no tienen ninguna protección de nada, simplemente son gentes que lo vamos a ver más adelante, se dedican a ciertas actividades. Y ellos tienen el PEAS, que es lo que ya conversamos ayer, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que ahora ya se aumentó a partir del año 2021, el plan complementario y la cobertura extraordinaria puesta por el FISAL, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Sí es gratuito. Para los ciudadanos peruanos que viven en el Perú, puedan atenderse en el Perú y puedan atenderse de manera gratuita en todos los centros de salud públicos. ¿Quiénes son beneficiarios? Las personas que no cuenten con otro seguro de salud. No hay límite de edad y la situación, el condicionante para acceder al SIS gratuito, que estén en condiciones de pobreza, pobreza extrema, o sean madres gestantes, niños menores de 5 años, bomberos, entre otros. Entonces, esto básicamente va reemplazando a lo que fue originalmente el SIS, ¿no? Condiciones de pobreza, pobreza extrema, madre gestante, niño menor de 5 años, así nació el SIS, y le agregaron los bomberos, entre otras personas. Este SIS gratuito tiene una cobertura en medicinas, análisis, operaciones, hospitalización, traslado de emergencia, etcétera, más un subsidio por fallecimiento de hasta 1.000 soles. En total, el SIS gratuito cubre más o menos 1.400 enfermedades, que son casi 12.000 diagnósticos, en realidad, porque vamos a poner, diabetes mellitus es una enfermedad, pero puede ser diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Entonces, hay diferentes tipos de enfermedades dentro de o sea, de diagnósticos dentro de una enfermedad. Y los tipos de cáncer más frecuentes, que ya lo vimos que los maneja el FISAL, y enfermedades de alto costo, que también las maneja, y las raras o huérfanas. Entonces, estos afiliados al SIS gratuito tienen todo tipo de atención. Las categorías más comunes de cubre son población sana, exámenes generales, nacimiento, controles de salud, etcétera, condiciones obstétricas, como ya lo sabemos, condiciones pediátricas, neumonía, fiebre, de nutrición, entre otros, neoplásicas, cáncer de mama, próstata, útero, estómago, entre otros, que ya lo vimos dentro del FISAL, condiciones transmisibles, tuberculosis, enfermedad de transmisión sexual, SIDA, dengue, rabia, entre otros, y no transmisibles, asma, hipertensión, diabetes, apendicitis, fracturas, intoxicación, entre otros. Entonces, es un seguro bastante interesante, cubre todo, prácticamente el 90 y tantos por ciento de las necesidades, pero en realidad hay limitaciones que con el FISAL felizmente se han ido cubriendo poco a poco. Hay otro SIS que se llama SIS para todos. Para los ciudadanos peruanos que vivan en el Perú, puedan atenderse de manera gratuita en todos los establecimientos de salud. Ojo, acá dice ciudadanos peruanos. Personas que no cuenten con otro seguro de salud y no hay límite de edad. Y la condición es que pueda tener otros planes con menor cobertura que el SIS gratuito. Vamos a suponer que yo estoy afiliado a un sistema de seguro privado, a un sistema que por mi trabajo hicieron estoy trabajando en una empresa y me han afiliado a un tipo de atención, como los que brinda, por ejemplo, la clínica Mesón de Santé o, o se me ocurre la clínica Ricardo Palma, donde nos dan alguna cobertura específica para algunas patologías, y entonces son planes menores a la cobertura de SIS. Entonces, cuando van a registrarse,
van a encontrar que tiene afiliación a un tipo de seguro privado, a un tipo de asociación que ha formado un seguro de salud. Y en ese momento ya no va al CIS gratuito, sino va al CIS para todos, ¿no? Entonces, ahí prácticamente lo que hace es coberturar todas las atenciones. Entonces, lo que ya tiene coberturado en su seguro privado, lo atiende en el seguro privado y todo el resto de cosas se atiende en el CIS. Entonces, la idea es equipararlo para tener el PEAS completo mediante los dos tipos de seguros. La cobertura comprende la atención de también casi los 12.000 diagnósticos que incluyen los tipos de cáncer, etcétera, etcétera, según el listado aprobado por el MINSA, y algunos de los servicios que dan es atención preventiva, inmunizaciones, atención integral del niño, salud reproductiva, control prenatal, detección precoz del cáncer, suplementos de hierro, vitamina A, niños gestantes, recuperación ambulatorias, hospitalarias, quirúrgicas, no contar con otro seguro de salud con cobertura PEAS, ¿no es cierto? DNI o carnet de extranjería vigente. Vamos a poner que nosotros nos afiliamos a Oncosalud. Oncosalud, ¿qué nos da? Nos da atención de cáncer. Lo tenemos asegurado todo, y entonces, pero no tengo nada más que la atención del cáncer y solamente me van a atender cuando ya esté con el diagnóstico realizado. Entonces, este seguro lo que te hace es detección precoz del cáncer, ¿no es cierto? Pero las atenciones de esto, si tú lo tienes coberturado, no lo puedes atender en el CIS, tenías que irte a Oncosalud, que es el seguro que se acogió en algún momento el paciente, ¿no? No tienes seguro social de salud, tienes Oncosalud y te afilian al CIS para todos, pero no te van a dar atención de cáncer. Eso ya lo tienes que hacer mediante tu seguro privado. Entonces, ese es el CIS para todos. CIS independiente. El CIS independiente está dirigido a peruanos y o residentes y familias que no cuenten con otro seguro de salud y puedan pagar aporte mensual. Entonces es un seguro independiente de una persona que está registrada, tiene un ingreso, pero está más enfocado a una actividad informal. Puede afiliarse individualmente a sus familiares, a un menor dependiente o que esté bajo tu responsabilidad, y ofrece una cobertura integral para más de 12.000 diagnósticos. El mismo que se establece en el PEAS, y lo que son más o menos 1.400 enfermedades, los tipos de cáncer más frecuentes, enfermedades de alto costo, enfermedades raras o huérfanas. O sea, prácticamente tiene afiliación a todos. Solo que estamos hablando de que se pueden afiliar y que lógicamente pueden pagar un aporte mensual. Entonces, ¿cómo registrar estos CIS independientes? En la evaluación que hace la persona que los afilia, les pregunta usualmente la actividad y a qué se dedica. CIS microempresa, para que los trabajadores de microempresas puedan atenderse de manera gratuita en todos los centros de salud públicos. Entonces tenemos nosotros unas microempresas, son las pymes, las pequeñas y microempresas. En estos casos, estas microempresas tienen un tipo de planillas, ¿no? Que es la planilla que te da 15 días de vacaciones al año, no tienes derecho a la CTS, ¿no? Y tiene, digamos, pocos beneficios, pero la potestad del empleador es te afilio al CIS o te afilio a salud. Si te afilio al CIS, se ingresan como CIS microempresa. Y el costo por este seguro es asumido por la microempresa, pero está semisubsidiado por el Estado. O sea, el Estado paga una parte y el empleador paga otra parte. Son pequeñas, microempresas que nacen y están comenzando a hacer sus actividades y venden una cantidad reducida de activos que les permite ingresos pequeños, pues justamente es una microempresa. El proceso de afiliación al seguro lo realiza exclusivamente el empleador y no los trabajadores. En este caso, el que tiene que ingresar al sistema, registrarlo como trabajador, es el empleador. Sin embargo, el empleado podrá hacer el proceso de afiliación de sus familiares, cónyuge, conviviente, hijo menor de 18 años, hijo mayor de 18 años, con incapacidad total o permanente, para el trabajo sin costo extra. Entonces, si usted o yo trabajo, vamos a poner, en una microempresa, el empleador tiene que afiliarme y yo a continuación, una vez afiliado, puedo comenzar a buscar la afiliación de
de mis familiares directos y dependientes, inclusive mayores de 18 años de edad, que tengan incapacidad total o permanente. Entonces, esa es la CIS microempresa. Es importante datos ahí, solo que en estos casos los inscritos menores de 12 años pueden hacer uso del seguro una vez al mes después de efectuado el primer pago. Perdón, un mes después de efectuado el primer pago. Esto se llama periodo de carencia, un mes. O sea, me afilian, pagan y tiene que esperar un mes para atenderse. Las madres gestantes pueden atenderse en forma inmediata, siempre y cuando la concepción haya sido después de la afiliación. La atención médica será en el centro de salud más cercano a la dirección que se proporciona por cada trabajador. Solo en caso de emergencia podrá atenderse en cualquier centro a nivel nacional. Entonces, esas son las condiciones de este tipo de seguro. Entonces, nuevamente, microempresa registrada en REMIPE, le decíamos que tiene que estar registrada como microempresa, no tener los seguros de salud, los beneficiarios, conductor de la microempresa, el trabajador mismo, los derechohabientes, cónyuge e hijos, ya lo mencionamos, el aporte en el Banco de la Nación abonará 15 soles mensuales pagados por microempresario, los otros 15 soles lo aporta el Estado, y el lugar de atención, centro de salud asignados por el CIS, nivel generalmente 1-3, que son policlínicos, y la cobertura incluye atenciones preventivas, recuperativas y de rehabilitación según un listado priorizado. El CIS microempresas también te da un periodo de carencia que ya le dijimos 30 días, no se puede atender sino hasta después de 30 días. 3 meses para atención de maternidad, dental, cirugías. 6 meses para cirugías mayores programadas. Y el periodo de latencia, que ya hablamos de que si dejo de estar atendido, o sea, termino mi trabajo en la microempresa, y cuánto tiempo más me puedo atender, ese se llama periodo de latencia. O sea, mi empleador ya dejó de percibir mis servicios y lógicamente ya no me paga, por lo tanto ya deja de pagar también el seguro integral de salud. Entonces la pregunta es, mientras consigo trabajo, ¿cuánto tiempo tengo como periodo de latencia? Se llama el periodo que pasa desde que se desafilia del empleador hasta que pueda yo seguir percibiendo las atenciones en el seguro, que se llama periodo de latencia. Los periodos de latencia, según los pagos realizados, son los siguientes. De 3 a 5 aportaciones continuas. O sea, trabajé 3 a 5 meses con mi empleador, me da un mes de latencia. Un mes de latencia. Entonces, yo puedo, hoy día termino, 31 de mayo termina mi trabajo, ya perdí mi trabajo, ya no lo tengo, todavía tengo un mes más para atenderme si es que he trabajado solamente de 3 a 5 meses. Y han aportado continuamente. Si he trabajado 6 a 8 meses, han aportado 6 a 8 meses continuamente al CIS, me van a dar 2 meses continuos de latencia. Vuelvo a hacer el ejemplo. Supongamos que yo termino el 31 de mayo y estoy trabajando desde octubre, por decir, del año pasado. Octubre, noviembre, diciembre, más 5 meses de mayo, son 8 meses, y todos los meses ha aportado mi empleador. Todavía tengo para seguirme atendiendo en el seguro con todos los derechos por junio y julio, 2 meses más. Se llaman periodo de latencia. Y si he trabajado 9 o más aportaciones continuas, vamos a poner que estoy trabajando desde julio del año pasado, ¿no? Y estoy, todos los meses ha aportado mi empleador, pero ya dejé de trabajar, este mes a cabo, tengo 3 meses más de periodo de latencia, 3 meses más para seguirme atendiendo sin ningún pago, y mi derecho está plenamente garantizado. ¿Esto qué facilita? Facilita que pueda conseguir un nuevo empleador y pueda afiliarme al seguro CIS o al seguro de salud, ¿no? Y no pierdo la continuidad de la atención para poder garantizar mi derecho a la salud en ese periodo. Supongamos que pasado ese periodo no pude conseguir un nuevo trabajo, tendría que afiliarme a otro tipo de seguro. Si es obligación del Estado la atención gratuita, ¿por qué debería inscribirme en el CIS microempresa? Ah, ya, perfecto. Es una buena pregunta. La obligación del Estado, la atención gratuita, para empezar, todos los sistemas de salud están en obligación de ser atendidos. ¿Está bien? Pero el Estado garantiza las condiciones para que la atención de salud sea efectiva, con calidad, con eficiencia.
dadas actividades económicas, todos tenemos que pagar ciertos impuestos. Y estos impuestos hacen de que tengamos los recursos suficientes para atendernos. Pero en el caso de los que se dediquen a una actividad lucrativa donde utilicen no solamente su habilidad, sino también los recursos que el Estado pone a disposición, que vamos a suponer sean luz, agua, teléfono, movilidad, vías peatonales, se me ocurre, todo lo que sea el orden público, el Estado tiene que pagarlo y todo eso, debería pagar un tributo por las ganancias que obtiene del desarrollo de las actividades económicas. Entonces, en ese caso, los microempresarios, los que van generando esas actividades económicas que tienen una rentabilidad, tienen la obligación de mantener a sus trabajadores asegurados, ¿no? Y para eso, paga el Estado, perdón, el microempresario paga una cantidad que en realidad 15 soles al mes es simbólica, con la finalidad de que pueda tener a estos trabajadores afiliados. Es parte del tributo que se le pide a los que desarrollan una actividad económica lucrativa. En esos casos, no lo paga el trabajador, lo paga el microempresario. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente. Si nosotros hablamos de una sola consulta en cualquier, hasta en el Solidaridad, una consulta en un especialista te cuesta no menos de 30 soles. En este caso pagan 15 soles, único pago mensuales, y prácticamente es un sistema semicontributivo, ¿no? Está subsidiado parcialmente por el Estado. Muy bien. Luego tenemos del CIS Microempresa, el CIS Emprendedor. El CIS Emprendedor ofrece una cobertura integral que cubre más de 1.400 enfermedades, 12.000 diagnósticos médicos, incluido varios tipos de cáncer, igual medicinas, análisis y todo lo demás, dirigido a personas que no cuenten con otro seguro de salud y trabajen de manera independiente. Por ejemplo, modistas, bodegueros, peluqueras, pintores, grafiteros. Poco a poco hemos ido viendo que las personas tienen una serie de actividades que no están en planillas. Son gente emprendedora y ese es nuestro país, se caracteriza por eso. Justamente cuando se querían hacer impuestos sobre las personas que tenían una actividad económica, se gravaba generalmente a los que están en planillas, pero las personas que tienen, son los emprendedores, finalmente no se podían beneficiar de esto, o mojar también con el pago de los impuestos que se daban a este tipo de actividades económicas. Entonces, para el lado de beneficios, no se benefician si no están dentro de una planilla regular. Y para el lado de impuestos, no pagan los impuestos porque lo pagan generalmente los que están en planilla regular. Entonces, esto ha generado toda una serie de controversias y lógicamente se vio más evidente durante la pandemia, donde veíamos que decían, se suspenden las actividades laborales, todo, pero la gente, no todos trabajaban en planillas. Entonces, el empleador subvencionaba o pagaba a los empresarios mediante créditos para pagarle a sus trabajadores que no estaban laborando por el encierro de la pandemia, pero la gente que trabajaba el día a día, los emprendedores, no recibían este tipo de bonos, ¿no? Entonces, esto se evidenció después y comenzaron a generar otro tipo de bonos. Entonces, la idea es que un CIS emprendedor, la idea, la SUNAT ha ido regulando esto para que pueda tener los nuevos RUS, las nuevas categorías, donde puedan tener, aunque sea un pago simbólico. Si este emprendedor paga 3 meses consecutivos a la SUNAT en la categoría 1 o 2 del nuevo RUS, se le afiliará automáticamente sin tener que realizar ningún trámite extra. Entonces, esto incentiva a que los emprendedores se afilien a la SUNAT y vean las categorías de nuevo RUS que solamente pagan una situación simbólica de impuestos mensuales, ¿no? Puede afiliar a su pareja y sus hijos menores de edad de forma gratuita, pero el trámite es de manera presencial. La cobertura es la misma, tiene igual que los otros seguros y un seguro de subsidio por fallecimiento de hasta 1.000 soles.
Generalmente se hacen cobertura a población sana, exámenes generales, chequeos, nacimientos, controles de salud, condiciones estéticas, embarazos, partos, condiciones pediátricas, neumonía, fiebre, las mismas condiciones neoplásicas, las condiciones transmisibles, lo que ya habíamos hablado, o sea, prácticamente cubre lo mismo, solo que en este caso, por el hecho de estar realizando una actividad económica registrada en la SUNAT, le da una automática afiliación al Seguro Integral de Salud. A menos que esta persona, o vamos a suponer una persona sea emprendedora, pero está afiliado por su cónyuge al Seguro Social de Salud, al E-Salud. Entonces ya no se va a afiliar al SIS de ninguna manera porque va a estar registrado como dependiente a E-Salud, ¿no? Entonces, esos ya son los sistemas que felizmente sí se han ido avanzando y tenemos claro quiénes están o no afiliados a E-Salud. En enero de 2020, haciendo ya un análisis en la actualidad de SIS, se firmaron los convenios que a propuesta del Seguro Integral de Salud se suscriben cada año con los hospitales. Es lo que le decía, todos los hospitales tienen que establecer un convenio de gestión. ¿Cómo es esto? El Seguro Integral de Salud es una YAFA. La YAFA tiene que darle dinero a los hospitales, pero no se los da así nomás, sino le hacen los convenios de gestión. Y los convenios de gestión se hacen a través de las 4 redes integradas de salud de la DIRIS de Lima. Así se hacen también con las DIRIS regionales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es dicen, bueno, tenemos en cada ámbito tanto de población y van generando el listado de patologías o de enfermedades que se van a atender, y esto ya está, se supone que debe estar de manera automatizada, de tal manera de que finalmente pueda tener un seguro o un pago, un fondo que se va a administrar, que vamos a hacer una especie de taller guiado, que ya lo tengo desarrollado ahí en las láminas. Entonces, el CIS plantea una cobertura de riesgos y daños, los mecanismos de pago y las auditorías de cumplimiento. Entonces, el CIS tiene la obligación de hacer auditorías de cumplimiento para ver si es que los expedientes o las atenciones son acordes a la guía de práctica clínica, a las normas, a los planes de cobertura, etcétera, etcétera. La alineación de estos 3 mecanismos determina la política nacional de salud. El convenio es la expresión genuina de la política de salud, porque las transferencias económicas son el incentivo para que se cumplan, ¿no? Acá tenemos algunos mecanismos de pago. Hay pago por afiliado, hay pago por servicios, hay pago por expedientes, y ahí vamos a ver algunos otros que se han promulgado recientemente. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Acá tienen ustedes la última resolución ministerial del 31 de marzo del 2021, que es la 446-2021 del MINSA. En el artículo 1 aprueban la directiva 311 del MINSA 2021, donde explican la metodología del pago per cápita del Seguro Integral de Salud, que en documento adjunto forma parte integrante de la presente resolución. Ustedes pueden ingresar al link del SIS y ahí van a encontrar toda esta resolución, o lo buscan por internet, van a encontrar la resolución y van a poder bajar cada una de las directivas, la 311, la 309, la 312, la 310, la 38, para poder leer detenidamente cómo se hace el mecanismo de pago. Voy a hablar sobre el mecanismo de pago per cápita, ¿ya? Para más o menos, o el capitado, para tener una idea de cómo es que se financia. Acá tienen ustedes, pago por afiliado para el primer nivel de atención, es el pago capitado. ¿Cuál es el primer nivel de atención? Todos los policlínicos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. ¿Sabemos cuál es el policlínico 1.3, por ejemplo? A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? Un establecimiento 1.3. Betsy. Betsy, ¿nos Buenos días, ayudas? doctor. Respecto a Buenos un días. establecimiento 1.3, viene a ser un establecimiento que cuenta con servicio de laboratorio, apoyo al diagnóstico, pero no cuenta con hospitalización. Entonces, las atenciones principalmente son preventivo-promocionales, orientadas, como usted ha manifestado, en los grupos de, en todos los planes, ¿no? En el
SIS para todos y en el SIS gratuito. Y prácticamente es el que nos da la cobertura para todos los grupos de afiliados que cuentan con el PEAS. Muy bien. Muy bien, entonces el primer nivel de atención es el nivel donde se realizan las actividades preventivo-promocionales, fundamentalmente, pero también hace atención recuperativa. ¿Sí? No tiene hospitalización, esa es digamos, la gran ventaja, ¿no? Sin embargo, existe el 1.4, que también está dentro del primer nivel de atención, que sí tiene una hospitalización, ¿no? Entonces, que son generalmente lo materno-infantil, pero que realiza actividades preventivo-promocionales de manera fundamental. Entonces, este pago por afiliado se hace, capitado, más el pago de servicios priorizados, va a fortalecer las redes integrales de salud, porque lo que quiere hacer con esto es fortalecer el primer nivel de atención. El mecanismo de pago para el pago capitado se basa en un valor basal por afiliado nacional. Esto en función de un estudio actuarial del CIS del 2012, ajustado por el índice de gasto del consumidor del sector y multiplicando por el número de afiliados, ¿no? Del sector, o sea, del gasto en salud, el índice de gasto en salud. Entonces, este estudio actuarial ya se realizó uno nuevo, ya estamos hablando de una nueva versión, donde establecen un valor por afiliado nacional. ¿Esto cómo se hace? Más o menos para tener una idea general. Todo lo que se ha gastado en el primer nivel de atención dividido entre el número de atendidos, esto me genera un valor por afiliado nacional. ¿Está bien? Promedio. Pero resulta de que tenemos casos en los cuales este valor promedio difiere. Algunos son más, otros son menos. ¿Y cuáles los factores de corrección? Factores por equidad a nivel territorial, por ejemplo, nivel de pobreza, nivel de pobreza por la geografía, ruralidad, zonas priorizadas, densidad poblacional. Y estos tipos de factores van a hacer que se agregue un plus a este valor basal para poder atender o pagar más por la donde haya mayor necesidad. Entonces, este pago por afiliado o pago capitado ya tiene algunas variaciones, que no solamente es un pago único total por todas las personas que están ahí, sino que también le dan un valor adicional según la identificación o los grupos de niveles de pobreza, geografía, ruralidad, zonas priorizadas, etcétera, etcétera. El resultado de eso, la suma del basal más los factores de equidad, es el pago afiliado capitado SIS, orientado al cumplimiento de indicadores. Acá tienen ustedes algunos porcentajes ponderados, ¿no? De lo que es el nivel de pobreza, por ejemplo, los que están en el primer quintil, los más pobres, 25% al valor basal, los que están en el grado 2, 17%, los que están en el grado 3, 8%, los que están en el grado 4, 5, los que no son pobres, entonces son los menos pobres, no tendrían ningún ponderado adicional. La ruralidad también, ahí lo tienen ustedes, hay un factor y así sucesivamente vamos generando factores para condicionar el monto final por persona que se paga al establecimiento de salud para atenderlos. Entonces, el pago capitado es un pago nacional anual, es un monto nacional anual, donde, regional o territorial para el establecimiento, pero es anual, se calcula de manera anual, donde esto, decimos, tenemos 100,000 personas por atender, vamos a suponer que sea un número para ponerles en autos, 100,000 personas. De esto se ha identificado que 10,000 están en zonas de alta geografía de pobreza, están en zonas rurales otro poco, entonces finalmente de los 100,000, 40,000 están en zonas de estos tipos, pobreza monetaria, ruralidad, zona priorizada, densidad poblacional, etcétera, etcétera. Si esto es así, a ellos se le va agregando un ponderado y finalmente de los 100,000, todos empezaron con un basal y a algunas personas se les fue agregando estos ponderados para generar un aporte adicional del SIS para esa población. Entonces, con eso sale un monto nacional que sería el presupuesto a brindar al
establecimiento de salud para atenderlos a través del SIS. Y vamos a suponer de que en este caso, aquí lo que dice, por ejemplo, cápita basal, 4 millones y medio, y los factores de corrección pueden sumar 3 millones, entonces en ese caso se paga total pago por afiliado SIS, más o menos salir de 7 millones y medio, ¿no? Haciendo un ejemplo, que esto puede variar de esta manera. ¿Cómo se asigna estos 7 millones y medio? Esto es lo importante, para que ustedes puedan entender más o menos cómo es que se genera. Porque cuando muchas veces no se aporta el SIS nos debe, dice, entonces también tenemos que ver que podría ser falla de la gestión misma del establecimiento de salud que no recibe las remesas porque no ha terminado o no ha cumplido con los estándares que se le exigen. Por ejemplo, supongamos que en el ejercicio anterior quedó un saldo del balance. Vamos a suponer que me asignaron 7 millones y medio y solamente gasté 6 y me quedaron 1 millón y medio. Fui ineficiente, lo que sea, y me quedó 1 millón y medio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo para este año necesito 7 millones y medio, pero me quedó 1 millón y medio, me van a dar 2 remesas más para el pago total de los afiliados. Vamos a ver. Acá tenemos. Este es un ejemplo. ¿Ya? Se los iba a hacer como un taller, pero bueno, finalmente el SIS ya lo tiene desarrollado y sería bueno que igual lo entendamos. Veamos. Vamos a suponer que calculamos que tenemos que pagar 7 millones y medio por el capitado del SIS a una población determinada. Y resulta que del año anterior me quedó un balance de 1 millón y medio. O sea, me ha quedado 1 millón y medio de fondo que no lo consumí, no lo gasté, no hice actividades preventivas promocionales. Ya es un error de no tener presupuesto y todavía que me quede saldo del balance anterior. Pero bueno, finalmente tenemos aquí esta situación y me tenían que dar por este año 7 millones y medio y del año anterior me ha quedado 1 millón y medio. Entonces, ¿cuánto me tienen que transferir en realidad? Cálculo el monto a transferir serían 6 millones. No me deben transferir 7 millones y medio porque han quedado 1 millón y medio del año anterior. Pido la disculpa del caso, pero es que se me apaga la batería, así que voy a... Muy bien. Entonces decíamos, entonces finalmente como yo tengo 1 millón y medio en mis arcas, como establecimiento de salud me tienen que transferir 6 millones. ¿Cómo me van a transferir los 6 millones? Lo primero que vamos a hacer es firmar estos convenios de gestión. Al firmar los convenios de gestión, me van a dar 60%, el tramo 1, 60% de ese monto, de los 6 millones, me va a dar 3 millones 600. Eso solamente con la firma de una adenda o del acta del convenio de gestión, donde me dicen usted va a atender y me van a dar 3 millones 600. ¿Sí? 60% de lo calculado le van a entregar al establecimiento de salud. Ojo, 60%, solo con la firma de la adenda del acta. Luego, van a venir en ese tramo 1, 10% adicional. ¿Cómo se logra ese 10% adicional? Sujeto a evaluación del cumplimiento de objetivos hasta el 31 de marzo, o sea, el primer trimestre. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Una vez que se ha logrado eso, seguimos en el tramo 2, ya después del primer trimestre, y me van a entregar el otro 10% en 3 armadas, o sea, el otro 30% en 3 armadas, porque ya me entregaron 60% a la firma, 10% al primer trimestre, y luego me van a dar 30% en 3 armadas. 10%, 10%, 10%. ¿Cómo se va a hacer eso? Sujeto a evaluación de indicadores financieros al 30 de junio y el 30 de agosto, sujeto a evaluación de indicadores de aseguramiento, sujeto de evaluación de indicadores prestacionales al 31 de agosto. ¿Qué es esto? Veamos acá, más detalle. Tramo 1. Ya dijimos, perdón, que la primera transferencia es el 60% solamente con la firma del contrato. ¿Está bien? Modalidad prospectivo a firma de adenda y acta. O sea, 60% del establecimiento recibe a la firma de la adenda y el acta. La segunda transferencia, el 10%, es el cumplimiento de los siguientes objetivos hasta el término del primer trimestre, 31 de marzo. ¿Qué es esto? Incorporación del 100% de la transferencia. O sea, todo el dinero que me dieron en la primera transferencia tengo que comenzar a utilizarlo. ¿Sí?
tengo que empezar a utilizarlo y a comenzar a proyectar los gastos y a generar toda una serie de cosas. Hay que incorporar eso dentro del presupuesto y de los gastos y planificar su consumo. No es que lo tenga ahí para cuando lo necesite. Tenemos que comenzar a activar ya las compras, las contrataciones, lo que se maneja dentro de estas necesidades de ejecución presupuestal. El segundo indicador es que la incorporación del 100% del saldo del balance, o sea, del año anterior, me quedaron 1,5 millones, recuerdan, eso también tiene que incorporarse dentro de los presupuestos y los manejos y comprometerlos, ese es el término, comprometer el gasto de estos que son, ya tengo comprometido, por ejemplo, el arreglo de la sala de operaciones, ya tengo comprometido la atención o la contratación del especialista, es decir, de la compra de los insumos, lo que tenga que hacer. Y 3, diferenciar cadenas funcionales de CIS, FISAL y no tarifados en la incorporación de los saldos de balance y la primera transferencia. Entonces, quiere decir de que tenemos que saber cuánto de este dinero es para el CIS propiamente dicho, para la atención regular, cuánto es del FISAL para poder saber que ese dinero está ahí teniéndose, ¿no? Y los que no están tarifados, ¿no? O sea, de enfermedades que aún no están cubiertas. Se evaluará el cumplimiento de estos objetivos hasta el 31 de marzo. Si la unidad ejecutora cumple los objetivos antes del plazo señalado, se transfiere el 10% antes de finalizar el primer trimestre. Si no los cumple, se pierde el 10%. El cumplimiento de los objetivos se deberá acreditar con los documentos correspondientes remitidos al CIS para su evaluación. Aquí tenemos dos cosas. Uno, la posibilidad de que el establecimiento cumpla y el sí se demore 6 meses para transferirle, lo cual ya sería inoportuno, y esto sí es un grave problema. Ocurre, por si acaso, no en el Cusco, pero en otros sitios sí, ¿no? Pero también puede ocurrir de que el establecimiento de salud no cumpla con hacer toda esta diferenciación e incorporación técnica de los presupuestos y no puede demostrar de que ya lo hizo, entonces el CIS simple y sencillamente pasado el primer trimestre no lo cumple. ¿Qué es lo que dice ahí? Si no los cumple, se pierde el 10%, o sea, el establecimiento pierde el dinero que se debería transferir, ese 10% de todo lo presupuestado se pierde, no los puede recibir ya automáticamente. ¿Por qué? Porque no ha demostrado que está utilizando el 60% que ya se le dio. Y si no ha utilizado el 60% que ya se le dio y ya se ha avanzado el primer trimestre, en teoría ya no vas a necesitar ese 10%. Tenemos que entender de que ya está recibiendo un valor, algo que quedó heredado del año anterior. Entonces, cuando venga el próximo año, va a tener ese fondo prácticamente para cubrir el inicio del próximo año. Pero en ese año ya lo perdió. Entonces, ahí tenemos ese problema. Entonces, puede ser porque el CIS se demore en evaluar tus temas y transferirte la remesa, o puede ser de que el establecimiento de salud no cumpla con los objetivos y por lo tanto no puede reclamar el 10%. Y ahí vienen los problemas. ¿Cuáles son los mecanismos y las formas en que se cumplen estos objetivos? Se acredita con los documentos correspondientes. Desgraciadamente todavía estamos en la época de la carreta y generalmente estamos utilizando todavía papeles y cosas que podrían hacerse ya de manera digital. El tramo 2. El tramo 2 es la tercera transferencia. Recuerden, 60% a la firma, 10% al primer trimestre y tendríamos un tramo 2 con su primero 10%. ¿Cuál es la modalidad? La modalidad prospectivo, indicadores financieros, cumplimiento de evaluación al 30 de junio, dice porcentaje de ejecución del gasto en diagnóstico y tratamiento, certificación mayor o igual a 70%, compromiso anual, o sea que ya se haya comprometido el presupuesto, mayor o igual a 50%, devengado mayor o igual a 40%, porcentaje de ejecución del gasto en primer orden, medicamentos, productos sanitarios, dispositivos médicos, certificación igual al 70%, compromiso anual mayor de 50 y devengado mayor de 40. Entonces se deben cumplir ambos indicadores. Si se cumple, se transfiere el 10%. ¿Qué es lo que busca esta situación? Se busca de que los establecimientos de salud utilicen el dinero en el gasto, para los que se les da.
Y curiosamente, cuando nosotros decimos el gobierno regional no ejecutó el gasto en salud, ejecutó solamente el 54%, quiere decir que todos los millones que se le da, la capacidad de gestión solamente le dio para hacerlo el 54%, 60%. El 40% quedó como remanente para el siguiente año porque no lo usó. Y sin embargo, la gente está haciendo cola, la gente está con hospitales que se caen. O sea, estamos hablando de una falta de tecnicismo para ejecución presupuestal. ¿Sí? Si no se cumple, todavía el SIS te da una ventaja, te dice, si no se cumple, el 30 de junio del 2020 se vuelve a evaluar los parámetros para el 31 de agosto del 2020 y nuevamente te vuelven a decir, solo que en agosto ya no te van a pedir 70%, sino te van a pedir 82%. El compromiso anual o mayor igual a 62%, el delegado mayor igual a 50% y así sucesivamente. Y si se cumple, te van a dar nuevamente, o sea, te van a dar tu 10% que no lo pudiste justificar el 30 de junio, lo puedes justificar el 30 de agosto. Imagínense, todavía le dan una prórroga para poder justificar. Ya no lo hiciste entre mayo, entre marzo, entre abril y junio. Bueno, ya, trabájalo de una vez ahorita, desde junio, el 30 de junio, y llega el 31 de agosto y hay que cumplirlo. Pues. A pesar de eso, a veces no lo cumplen, no se llegan a dar este tipo de certificaciones de la ejecución del gasto en diagnóstico y tratamiento. Eso es lo más grave de todo. Y cuando hablamos de esos indicadores de aseguramiento para, ya no es tercera transferencia, sería la cuarta transferencia, ¿no? Hay un error ahí. Tendríamos que tener, ya esto estamos hablando de la cuarta transferencia, regresemos por acá, por favor, a ver, acá está, ¿no? Tenemos tramo 2, 30%, tenemos el primer 10% y luego otro 10% dice sujeto a evaluación de indicadores de aseguramiento el 30 de junio. Usualmente al 30 de junio o al 30 de agosto, indicadores prestacionales. Veamos son estos indicadores. Acá tenemos indicadores de aseguramiento. Número acumulado de partos institucionales adscritos a la región DIRIS que tengan afiliación temprana con DNI hasta los 30 días de recién nacido. Sobre el número acumulado de partos institucionales de las gestantes afiliadas al SIS adscrito a la región. ¿Qué es lo que nos busca? ¿Qué es lo que busca el SIS con este indicador? Simple, que todas las gestantes estén captadas por el establecimiento, que todas las gestantes den partos institucionales, o sea, que estén dentro de un establecimiento de salud para que los partos sean atendidos con calidad, ¿no? Y evitar la muerte materna, la muerte infantil y todo, o sea, son indicadores de aseguramiento, asegurar a las madres gestantes. Entonces tiene que haber una labor activa del establecimiento para captar a las mujeres que están en estado de gestación, ¿no? Y atender los partos. ¿No? Pero el número acumulado de partos institucionales adscritos a la región, a la DIRIS, que tengan afiliación temprana con DNI, hasta los 30 días de recién nacido, ¿no? Entonces, si se cumple, le transfieren el 10%. Pero no solamente es este indicador, sino número de niñas y niños menores de 1 año con afiliación permanente con DNI y vigente en el SIS. Es decir, ya no solamente que esté asegurado, recuerdan anteriormente, sino que esté afiliado permanentemente y vigente en el SIS. ¿Por qué menores de 1 año? Porque son los que están recibiendo vacunas, porque son los que están recibiendo programas. ¿Por qué? Porque está cuidándose de la vida de los niños. Entonces, el establecimiento de salud tiene que preocuparse por la madre y el niño menor de 1 año y tenerlos prácticamente afiliados y tenerlos sanos. Eso es lo que busca con ese monto de transferencia al 30 de junio. Entonces, si se cumple, le transfieren el 10%. Si no se cumple, oye, y tenemos otro tipo de atenciones, entonces esto lógicamente va a hacer que se pierda el porcentaje a transferir. Y esto, la fecha máxima es el 30 de junio del 2020. Y esta quinta transferencia, prácticamente, o cuarta transferencia, como le gusten llamar, el indicador prestacional. Número de partos atendidos a las gestantes adscritas en el ámbito de la región en primer nivel sobre el total de partos atendidos en la región. Entonces, ¿cuántos partos atienden en el primer nivel y cuántos partos se atienden en la región? Si se cumple, se transfiere el 10%, esto es hasta el 31 de agosto. Y también hay otro indicador prestacional, número de teleconsultas realizadas en el primer nivel de atención, número de referencias por consulta externa realizadas en el primer nivel de atención. ¿Por qué este es indicador?
Porque muchas veces tenemos pacientes a los cuales se les hace una referencia y la referencia demora hoy, mañana y nunca. Satura los servicios cuando muchas veces solamente es para ver el resultado de un análisis o ver una opinión médica o tratar al paciente como el caso de psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Entonces, el número de teleconsultas realizadas en primer nivel de atención ahora toma bastante relevancia porque eso nos va a ayudar a disminuir a su vez el número de referencias en la consulta externa. Entonces, tiene unos valores, unos estándares que son medidos con relación a esto y si se cumplen con estos indicadores o estos estándares, entonces se da por cumplida la indicador prestacional y se transfiere el otro 10%. Entonces, como ustedes ven, para recibir el sistema del pago prestacional por afiliado, se tiene que cumplir con la firma de la adenda, se tiene que cumplir con algunos indicadores que lo pueden revisar ya, porque evidentemente hay más indicadores que revisar, pero le pongo ahí algunos ejemplos, con la finalidad que ustedes puedan ver de que son cumplibles, pero se necesita tener constancia, sobre todo en la actividad preventivo-promocional del primer nivel de atención. Hay otro mecanismo de pago que es pago por prestaciones. Las IAFAS, en este caso el CIS, estiman el valor promedio aritmético de producción histórica por fecha de atención de N periodos de cada IPRES. Vamos a ver esto, ¿ya? Según nivel de atención con la finalidad de consignar el marco presupuestal para el periodo fiscal correspondiente. ¿Qué es esto? Se da generalmente en los niveles financiamiento para el segundo y tercer nivel de atención. Estamos hablando de hospitales. En los hospitales, usualmente, ya no se paga por atención integral, ya no se paga el sistema capitado. Lo que se paga es por los servicios. Vamos a suponer, voy a pagar por consulta externa. Perfecto. Estamos poniendo números hipotéticos. El cargo fijo por consulta externa va a ser 5.5 soles. ¿Cómo se calcula esos 5.5 soles? Se calcula en función al costo horas hombre por médico, por paciente atendido, la costo horas hombre por la técnica que está atendiendo en el consultorio, el costo horas por los gastos generales que tiene el establecimiento, hay un plus ahí de luz, agua, teléfono, qué sé yo, toda la vigilancia, todas las cosas. Y esto finalmente genera un cargo fijo que es de 5.50 soles. ¿Ya? Entonces, el paso 2 es calcular el pago por consumo. ¿Cuáles son el costo por procedimientos médicos? Digamos, examen de orina, por ejemplo, el costo, los reactivos, las horas sombra, etcétera, 1.92 por los medicamentos paracetamol, supongamos dos insumos, bolsa colectora, 5 soles. Finalmente suman todo eso y esa es la producción neta y ese es el pago por servicio. Entonces, si hablamos de consulta externa, es el promedio de las atenciones, del costo de las atenciones individualizadas, pero multiplicadas por ¿cuánto? Por la cantidad de atenciones. Voy a regresar a esto, dice. Se estima el valor promedio aritmético de la producción histórica por fecha de atención de N periodos de cada IPRES, o sea, de N meses, ¿sí? Según el nivel de atención con la finalidad de consignar el marco presupuestal en el periodo fiscal. Entonces, si yo tengo que al mes hago 1000 consultas y ya tengo el costo promedio de cada una de las consultas, la multiplico por la cantidad de atenciones, por el número de meses, si son 10 meses, 6 meses, 3 meses, y eso, 12 meses, y eso me genera el marco presupuestal para la consulta externa. Si hablamos de intervenciones quirúrgicas, tendremos el mismo tema, pero existen algunas cosas que ya se manejan por paquetes. Y cuando hablamos de pago por paquetes, estos son más o menos para entender el periodo 2015, se gastó, por ejemplo, 855 millones. Acá en el 2016, 937 millones. En el 2017, 853 y así sucesivamente. Y en el 2020, 892 millones es el promedio de todos estos. ¿Cuál es el problema con este histórico? Que estos valores de pagos realizados ya tienen sus fallas, porque como hemos visto, muchas veces el establecimiento tiene ineficacia en el gasto. Punto 1, tiene mala generación de reportes.
no se les paga o no se les evalúa a tiempo, y esto hace de que estén distorsionadas las cifras finales, y sobre esas cifras finales se saca el promedio proyectado anual. Entonces ese es un poco el sesgo que hay, que tiene que validarse ya con tiempos reales, pero eso es una vez que se arreglen todos los problemas del flujo de información. Y existe otro mecanismo de pago por paquete. Para el presente mecanismo de pago, a ver, acá hay una pregunta. ¿Cómo se obtiene hora médico? ¿Cómo se obtiene hora médico? Se ha actualizado. A ver, las horas médico usualmente existen, como les digo, programas para establecer el el costo para prestación. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a suponer, de la manera más simple, ¿sí? Que alguien recibe 5.000 soles de pago. Si estos 5.000 soles lo divides entre 150 horas, y estas 150 horas sale costo por hora. Si yo asigno 100 horas para atención al primer nivel de atención, significa que voy a tener una cantidad de dinero, me refiero al costo hora médico si se ha actualizado. Sí, esto ya sobre la actualización del tema, comentaba de que la manera más simple de sacarlo es tener el costo del médico dividido entre el número de horas destinadas a la actividad y cuántas actividades realiza en ese espacio. Vamos a suponer, nosotros tenemos ahora 5 atenciones o 5 consultas por hora, ¿no es cierto? Entonces, mi costo hora médico, que sale del sueldo con todos los beneficios, lógicamente, sueldo más beneficios, dividido entre el número de horas, me sale el costo por hora, y esto entre el número de atenciones que realizaría por hora, porque se calcula no por las que se ejecutaron, sino por todas las que se debieron programar. Y por eso tenemos un indicador de 5 pacientes por hora. Cuando dejamos de atender uno, quiere decir que me han pagado por esos momentos sin haber atendido, ¿no? Entonces, esto genera un costo. Sobre las actualizaciones en el sistema no les puedo dar información al respecto, si es que esto ha sido actualizado bajo otros parámetros, pero ese es el mecanismo de pago o el mecanismo de cálculo de acuerdo a los costos hospitalarios que se manejan tradicionalmente. Si hay alguna variación actual, la desconozco, no podría afirmar una u otra cosa, ¿no? Bien, el mecanismo de pago por paquete, decíamos, para el presente mecanismo de pago, la unidad de pago es el paquete de prestaciones, donde los proveedores de atención de salud reciben el pago por cada paquete brindado al asegurado SIS de acuerdo a su plan de beneficios. El paquete debe resolver o controlar el episodio de atención de salud. Vamos a poner una apendicitis aguda, es un paquete, ¿sí? Entonces, esto el establecimiento de salud va a recibir un dinero por ese paquete. La valorización se fija por cada paquete, por cada uno. La generación de paquetes está basada en la guía de práctica clínica, normas técnicas de salud u otro documento normativo. Para aquellos tratamientos que no cuenten con guía de práctica clínica u otro documento normativo, excepcionalmente se toma en cuenta la medida de tendencia central de consumo para los casos similares de la IPES. ¿Qué es tendencia central de consumo? ¿Cuál es el promedio, digamos, de gasto que se hace para una operación que no sea apendicitis? Vamos a poner diverticulitis. Entonces, algo parecido a la diverticulitis, tal enfermedad, y sobre eso se paga. O sea, es una tendencia central de consumo para casos similares, ¿no? Considerando que guardan similitudes según el nivel de atención y la complejidad. El paquete de atención considera el tiempo que se requiere hasta la culminación de la atención del paciente. Entonces ahí interviene mucho, por ejemplo, lo que es la cirugía ambulatoria, con la finalidad de poder abaratar costos. Los establecimientos de salud, por ejemplo, ahora realizan operaciones de hernia, se operan en la mañana, en la tarde están saliendo de su casa. ¿Por qué? Porque ya estamos ahorrando el costo de la hospitalización, ¿no? Por ejemplo, acá hay un cálculo del mecanismo que está en la norma, en la directiva. Para el cálculo del mecanismo de pago por paquete se toma en cuenta paquete 1, el PMS, procedimientos médicos y sanitarios, todos los procedimientos médicos y sanitarios que se hayan intervenido. Vamos a poner que sea apendicitis, ¿ya? Entonces, procedimientos médicos y sanitarios para la apendicitis. Estamos hablando de análisis, por ejemplo, ¿no es cierto? Los análisis de prequirúrgicos, el electrocardiograma,
¿no? Todas las evaluaciones que sean por el prequirúrgico están incluidos acá. Y lo vamos sumando una tras otra, cada uno tiene su costo ya en el sistema de costos. Luego tenemos el PF, dice productos farmacéuticos. ¿Qué se utilizaron? ¿Qué medicamentos se utilizaron para esta atención? Comienzan todos a costearse porque ya está establecido los valores de cada uno de los costos. Usualmente cuando se hace las compras a nivel corporativo nacional, te puede salir pues un paracetamol a 0.01 de costo. Y si estás indicándolo 10, serán 0.010, ¿no? Entonces, ahí estos productos farmacéuticos van a estar incluidos. Si utilizas por ahí una metformina, utilizas un analgésico, se va incluyendo acá, ¿no? Un anestésico también. Y se van sumando. Más de dispositivo médico, supongamos que utilizamos sonda Foley, por decir, se va incluyendo en estos parámetros, ¿no? Si sonda nasogástrica, se incluye la sonda nasogástrica. Entonces, todos los dispositivos médicos que te van a utilizar para poder realizar la intervención quirúrgica se van a ingresar acá. Más el PS, productos sanitarios que correspondan a la cobertura SIS según la normativa vigente, se va incluyendo. En todo caso, la sumatoria de todos estos parámetros te va a dar el valor del paquete 1. Entonces, realizamos tantas cirugías de este tipo, ya cada una está costeada y sobre eso se va pagando. Entonces, imagínense cuando nosotros tenemos un centro quirúrgico donde tenemos un médico programado, un anestesiólogo programado, 2 cirujanos, hasta 3 a veces, una enfermera, una circulante, y la operación se suspende. Entonces, todo lo que se debió haber recibido por esa atención se pierde. ¿Por qué? Porque finalmente lo que estamos haciendo es dejar de percibir producción neta, ¿no? Según lo vamos a ir variando poco a poco. Bien, hasta ahí tenemos las preguntas sobre mecanismos de parto, perdón, las posiciones sobre los mecanismos de parto. Yo me gustaría mucho poder conversar con ustedes sobre los aspectos centrales del aseguramiento universal y del SIS, y quisiera dejar estos minutos para poder conversarlo, ya que ayer quedaron algunas situaciones que no parecían no quedaran muy claras. Entonces, con todo gusto para comentarlos. ¿Hay consultas, dudas? No, doctor, todo está claro. Bien, entonces, miren, vamos a ver acá les voy a mostrar. Hay un trabajo práctico para el módulo 2, que quiero darle algunos lineamientos. El caso del seguro SIS para el universitario. Nos pregunta Tania, de seguro SIS para universitario. No está contemplado el seguro SIS para universitario, no está dentro de la norma. Se puede afiliar, si no tiene ningún tipo de seguro, se puede afiliar al seguro general, al SIS general. No tiene una condición especial, porque ahora para afiliarse al SIS gratuito, al SIS para todos en todo caso, lo único que tiene que tener es la condición de no tener otro seguro. Uno se va, no tengo ningún seguro social, ningún tipo de seguro, me voy a un hospital del MINSA, presento mi DNI y automáticamente me afilian al seguro para todos. Así es para todos. O sea universitario o no, lo puede acceder, así que ese no hay ningún problema. Este es el trabajo práctico del módulo 2. Diplomado de gestión. Hay un error ahí. Diplomado de gestión hospitalaria y administración de servicios de salud. Ustedes van a poder, les estamos solicitando que realicen una evaluación o una definición de los siguientes términos y proponer 3 ejemplos reales que se encuentren en la literatura. Por ejemplo, las IAFAs. ¿Qué son una IAFA? Definirlo adecuadamente y poner 3 ejemplos, ¿no? Que no sea lógicamente SIS y de salud, pues, ¿no? Entonces, ya ustedes investigan y ponen otros 3 ejemplos. Su salud, ¿qué es su salud? ¿No? Y 3 ejemplos. No me van a decir, su salud es una sola. No, hay su salud en
en el Cusco, ¿no es cierto? Y pueden ustedes tener inclusive dentro de su salud algunas dependencias. Su salud de prestaciones, su salud de CPD, no sé, ustedes búsquenlo y lo van a tener que indagar un poco en su salud, qué dependencias tienen para poder y decir de qué se encarga, ¿no? Las IPRES, ¿qué es una IPRES? Tres ejemplos, es lo más fácil, ¿no? Son establecimientos de salud. El PEAS, ¿no? Me hacen una relación de tres enfermedades específicas que establece el PEAS. Por ejemplo, diabetes, ¿qué cubre de diabetes? ¿No? Por decir en un ejemplo. El FISAL, ¿qué es el FISAL? Para que quede claro lo que ayer estuvimos conversando, ¿no? Tres ejemplos también, ya hemos dicho, ahí están las enfermedades. ¿Qué es AVISA? Avisa, entonces ahí ustedes van a encontrar el listado de enfermedades, indagando van a encontrar el listado de enfermedades que conforman el Avisa, los años de vida perdidos saludables, y ustedes van a decir, el Avisa de diabetes, para seguir con el mismo, entonces tiene tantos años de vida perdidos saludable. El Avisa de hipertensión, tantos años de vida saludable, y el Avisa de, se me ocurre, cáncer de mama, tantos años de vida saludable, ¿no? Porque ya está eso establecido, eso lo pueden buscar también en la literatura y revisarlo. Y focalización de subsidios, tres ejemplos. ¿Dónde más se ha encontrado, se ha hecho el ejercicio de la focalización de subsidios? Yo les he dado ahí un archivo, una literatura de lectura, donde hace una comparación de la focalización de subsidios en el Perú y la focalización de subsidios en un país del Asia. Entonces ustedes pueden revisarlo ahí y también buscar otros ejemplos, para poner tres ejemplos de focalización de subsidios a nivel mundial, no solamente acá en el Perú. El segundo es que haga un análisis crítico sobre los aspectos que faltan implementar para lograr un efectivo avance del aseguramiento universal de salud en el Perú. ¿Qué es lo que ustedes considerarían? Ustedes van a ser gestores del servicio de salud, deberían tener una opinión crítica de qué nos falta implementar, cómo se debería implementar para hablar sobre la base de los conocimientos técnicos y de los documentos que existen, de qué es lo que podría implementarse. De repente comienzan a ustedes mismos a focalizar una idea de gestión que en algún momento cuando estén trabajando en las instituciones correspondientes puedan llevarlos a la práctica, ¿no? Entonces trate de ponerle un sentido crítico ahí, de generar qué falta implementar, cómo, y lógicamente cómo, pues no, me faltan establecimientos, listo. O sea, hay que sustentar algo de cómo lo haríamos. Una cosa es, qué es, en esencia, qué es lo que falta, y otra es cómo lo hacemos, ¿no? Porque todo el mundo puede decir, enumerar con los dedos lo que falta, pero la idea es cómo hacerla, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo segundo, lo tercero, etcétera, etcétera. Investigue y redacte los principales beneficios y condiciones del seguro emprendedor del SIS. Entonces, hemos hablado de algunos detalles generales del seguro emprendedor del SIS. Revísenlo más en detalle, ya que han habido preguntas. ¿Y por qué yo tengo que inscribirme si soy microempresario o de microempresa, si el seguro es gratis? ¿No? Entonces, ya les dije, todos los que realizan una actividad económica tenemos la obligación de aportar, ya sea afiliando a nuestros trabajadores al Seguro Social de Salud, para el cual pagamos 9% de su sueldo, que sería el sueldo básico, 9 por 9, 81 más o menos, o tenemos que simple y sencillamente aportarlo o inscribirlo, si fuera una microempresa, inscribirlo a SIS. Y por el SIS pagamos 15 soles. ¿Qué beneficio me da? ¿Qué condiciones? ¿Cuál es el periodo de carencia? La latencia, etcétera, etcétera. Todo eso que ya lo mencionamos para el microempresario, también para el SIS emprendedor, que lo detallen. Y así lo vamos aprendiendo. Y por último, hacer un breve resumen de la Directiva 308-2021 MINSA sobre la metodología de pago de las prestaciones administrativas por expediente, ¿no? Esta es otra metodología, otro tipo de prestaciones administrativas por expediente. Vamos a suponer, ¿cuáles serían? A ver, vamos a pagar por el fallecimiento. Hay unas prestaciones administrativas que se tienen que dar como subsidios, ¿no es cierto? Pero hay que hacer un expediente. Entonces, esa metodología de pago de la prestación administrativa tiene todo un desarrollo
en la directiva 308 MINSA. Entonces hay que hacer un breve resumen y decir esto se hace así, se maneja acá, se pide esto, no se pide esto, y se puede manejar, ¿no? ¿Qué tiempo se pueden desarrollar? Investíguenlo, lo pueden investigar en MINSA y van a saber ustedes cómo es que se maneja este tipo de situaciones. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta Dígame. respecto al tema de hoy día del pago por prestaciones. Trabajo en un hospital 3.1 del Ministerio de Salud y las unidades de cuidados críticos demandan mucho gasto. Así Cuando es. esto se paga por, el SIS paga por las prestaciones realizadas, lo hace diferenciando, digamos, como usted mencionó, consulta externa, hospitalización, cirugía, cuidados críticos, o es un solo paquete. No, es pago por paquetes. Los Entonces paquetes yo son podría específicos. preguntar a la oficina del SIS de mi hospital cuánto me está costando el cuidado crítico, cuánto se me está dando por las prestaciones realizadas en la UCI neonatal, digamos. Sí, mire, para tener una idea, ¿ya? No conozco en detalle ahora cuánto están los costos, pero hace algunos años, tener un día de hospitalización en un hospital 2.1 de e-salud costaba más o menos 800 soles. Tenerlo en un hospital 2.2 costaba más o menos algo de 1.100 soles. Tenerlo en un hospital 3, estábamos hablando ya del máximo nivel, tipo Rebagliati, costaba el día de hospitalización 1.500 soles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sacaban el costo por cada una de las cosas que hacían durante ese día. La visita, el personal, los insumos, o sea, todo el paquete de atención era día de hospitalización. Lo multiplicaban por día de hospitalización en general de todos los pacientes. Estamos hablando de hospitalización general, ¿ah? Inclusive estaba diferenciado por hospitalización de cirugía, hospitalización de medicina. Esos costos ya están establecidos y muchas de las normativas se han llevado allá. Si no los aplican, entonces la idea es promover la aplicación de los costos diferenciados. Pero un día de UCI, por ejemplo, nos costaba casi 8.000 soles. Depende del tipo de UCI, si es UCI especializada, UCI general, podía bajar a 2.500, 2.000 soles o algo así era, ¿no? Pero esos son costos que se generan en función allá una media establecida. Eso debe estar establecido dentro de los paquetes, ¿no? Y si no lo hacen, entonces la dirección debería estar promoviendo esa diferenciación, porque realmente es parte del juego de estos convenios que hay entre el financiador y el proveedor, ¿no? Donde el proveedor sustenta que estoy haciendo las actividades con documentos y el proveedor tiene, en este caso el financiador, el SIS, tiene que aportar porque está realizándolo y son necesarias, están de acuerdo a la guía de práctica clínica. Gracias, doctor. Está dentro de la normativa, sí. ¿Alguna consulta adicional? Doctor, buenos días. Buenos días. Sí, tenía una consulta. ¿Hay datos o información acerca de la distribución, acerca de la afiliación por tipo de SIS? Porque ha mencionado varios tipos de SIS. ¿Cuál es el que tiene mayor porcentaje de afiliación? Y la otra pregunta que tenía era, ¿cuál es la característica de las personas que optan por el SIS independiente? Y, Ya. ¿y por qué esa persona no podría optar por un SIS gratuito? Ya. A ver, cuando hablamos del SIS gratuito, está enfocado básicamente a personas que están en extrema pobreza, ¿sí? A madres gestantes y niños menores de 5 años. O sea, esto automáticamente por esa condición van al seguro de SIS gratuito. SIS para todos, ya dijimos, es un SIS donde no necesariamente necesitas estar en extrema pobreza, pero no tienes un seguro privado. O sea, eso es definitivo. No hay un seguro privado, entonces, o no tienes de salud y vas a entrar a ese tipo de seguro. Esos dos son los que más abarcan casi el 90% de la afiliación del SIS, respondiendo a la pregunta, ¿no? Porque generalmente son la gente que no tiene ningún tipo de seguro y que están en condición vulnerable. Recuerden que al inicio del seguro SIS,
los que estaban inscritos eran las zonas rurales, las zonas de extrema pobreza, recordarán, las urbanos marginales. Esos eran todos los, y de ahí nace el paquete, el bolsón de afiliados, que ya en ese tiempo sumaban casi 6 millones, 7 millones, que era el 65% de la población asegurada, de la población general. Entonces, luego se fueron afiliando cada vez más, ya los que no tenían ningún tipo de seguro y comenzaban a decantar en el MINSA, sobre todo en la época de la pandemia, donde hay el brote, que lo mencionábamos ayer en la curva, el brote de la afiliación masiva de gente que llegaba allá. ¿Por qué? Porque simplemente no tenía un seguro. Hay un pequeño porcentaje, que no llega más del 5%, de que son los microempresarios o que son los que están en situación de independientes o emprendimiento. ¿Cuál es la diferencia de ellos? La diferencia es que ellos, sobre todo los que tienen algún tipo de negocio, pueden inscribirse a través de la SUNAT con el RUS, ¿no? Con el nuevo RUS, que son, yo tengo una bodega, me inscribo entre la SUNAT y pago 50 soles al mes de impuestos por mi negocio. Con solo el hecho de inscribirse en ese tipo de RUS, ya automáticamente con la tercera afiliación, esta persona, si no tiene un seguro de salud, tipo e-salud, ¿no? O de otro tipo, es afiliado automáticamente. O sea, el SUNAT lo transfiere y se afilia automáticamente y ya está asegurado por el SIS. Eso es lo que ocurre con estos tipos de pacientes. Por eso usted me dice, ¿por qué no puede optar por el SIS gratuito? Porque ya su sola condición de tener ese tipo de RUC, ¿no es cierto? Ya lo afilia automáticamente ahí están todos los bodegueros, por ejemplo, ¿no? Que no han tenido ninguna planilla, no son jubilados ni nada por el estilo, y solamente con el tener el RUS, ya automáticamente están asegurados al SIS, ¿no? Mucha gente ni siquiera lo sabe. Y es parte de la falta de comunicación de este tipo de aseguramiento. Entonces, ahí es donde tiene que influir mucho ya el trabajo del SIS. ¿Por qué no afiliarse al SIS gratuito? ¿Por qué? Porque las condiciones que tienen preexistentes ya no le permiten incluirse al SIS gratuito o al SIS para todos, porque ya tiene un RUS, porque ya tiene un tipo de seguro oncológico, entonces solamente el SIS le da la cobertura adicional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, depende de lo que ya, en buena hora, ya en eso sí el MINSA ha avanzado bastante, porque como les decía, ustedes se van ahora con su DNI a la ventanilla de emergencia, por ejemplo, de un hospital, y rápidamente lo ingresan y si usted no tiene ningún tipo de seguros, se afilia al SIS, firme acá, listo, huella digital y ya estás afiliado. No hay más, o sea, en ese sentido ha mejorado bastante. Antes era toda una evaluación, tenía que formar otra cola, etcétera, etcétera. Pero esa es la razón por la cual un independiente, un emprendedor no se afilia al SIS gratuito si es que ya tiene un RUS, ¿no? Que esa es la manera de identificar. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces sobre el trabajo, ¿ya quedó todo claro? Bien, mi estimado Wilmer, Sí, doctor. sí, a ver si tenemos alguna inquietud, algo que quieras aclarar. Mm, no sé, a mí me parece, bueno, sí, me parece que está todo claro, pero no sé si alguien más quisiera o dar alguna opinión, ¿no? Sería interesante. Pero bien, acabo de enviarles a todos el material, que es el módulo, ¿no? El material de lectura, y otro archivo que es donde están todas las clases de ayer y la de hoy día, o sea, los PPTs. Son dos archivos que les he enviado a todos, ¿no? Tengo un material complementario, ¿no?
que es un material donde están, son PDFs donde está el aseguramiento universal, donde están sobre el Banco Mundial, sobre el SIS. Eso se los quiero enviar todavía en unos minutos. Lo que quiero es que no se confundan, ¿no? En estos dos archivos principales que les he enviado, que es un material de lectura y las diapositivas del día de ayer y del día de hoy, ¿no? Así que me gustaría que lo revisen, y si hay alguien que no que no le ha llegado o no le pude enviar, por favor me lo hacen saber aquí en el grupo de WhatsApp. Pero bien, bueno, eso sería todo. Doctor, yo creo que si no hay alguna aclaración, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, más bien. Listo. Muchas gracias a todos.